Como complemento de la programación inicial de la ventilación mecánica, vamos a desarrollar un caso clínico donde podemos poner en práctica y vamos a asociar toda la parte de fisiología, taxonomía y ya la parte práctica de programación. Bien, entonces como caso clínico tenemos una paciente de 72 años de edad, 1,65 de estatura, que consulta un servicio de urgencias por cuadro de 5 días de evolución de tos y disnea progresiva. Es trasladada al servicio de cuidado intensivo en franca falla respiratoria. Se tomó una muestra de gases arteriales con un pH de 7,25, CO2 de 18, perdón, CO2 de 35, CO2 de 18, una presión arterial de oxígeno de 50 y un FiO2 de 50. El diagnóstico médico es neumonía. Como estamos en franca falla respiratoria, la paciente es intubada y se va a conectar a ventilación mecánica. Entonces, las preguntas que planteamos primero para antes de abordar este paciente es: ¿cuál es el estado ácido-base del paciente? ¿Cuáles serían los parámetros de inicio que escogeríamos? ¿Qué debería vigilar? ¿Y qué ayudas diagnósticas se deberían solicitar en esta paciente? Entonces, ¿cuál es el estado ácido base de esta paciente? Pues vamos a tener que es una paciente con una acidosis de tipo metabólica, un pH de 7,25 con un bicarbonato de 18, y adicionalmente tengo una presión arterial de oxígeno de 50 con un FiO2 del 50. O sea que yo ya empiezo aquí a identificar problemas de oxigenación. Bien. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros de inicio que vamos a escoger? Recordemos que hablamos de dos cosas grandes: volumen control y presión control. Entonces vamos a ver cómo sería el paso a paso de la programación de cada uno de nuestros parámetros. Recordemos que las guías sugieren el inicio de la ventilación mecánica en volumen control. Entonces nos vamos para nuestro simulador. Entonces configuramos de que es un adulto y dijimos que era una mujer. Los ventiladores mecánicos, algunos traen la opción de poner una talla y ellos nos ayudan con la fórmula del peso predicho, pero ya la vamos a hacer. Tenemos esta persona que mide 1,65, el simulador pasa de 1,64 a 1,66, lo vamos a dejar en 1,64, no hay problema, y pasamos a escoger el modo ventilatorio. Entonces vamos a encontrar modo controlado por volumen, le doy confirmar, y miren que aquí se me despliega cada uno de los parámetros que voy a encontrar, ¿cierto? Vamos aterrizando toda esa información que ya hemos recibido y la vamos a poner en práctica acá. Entonces, lo primero que nosotros vamos a programar es el volumen corriente, pero para poder programar el volumen corriente, recuerden que debíamos encontrar el peso predicho de nuestra persona. Entonces, traemos de nuevo a colación nuestra fórmula, talla en centímetros menos 152.4 por 0.91. Y como en este caso tenemos una mujer, vamos a sumarle 45. Entonces, hacemos la fórmula parte por parte. 165 menos 152.4 nos da 12.6. Esto multiplicado por 0,91, 11,4 más 45 por ser mujer nos da 56.4. 56.4 es nuestro peso predicho. ¿Qué teníamos que hacer después? Multiplicarlo por 5, por 6, por 7 y por 8. Recuerden que dijimos: programo el volumen corriente 6 si es un SRA. Aquí todavía no tenemos un contexto clínico de que sea propio un SRA, podría llegar a ser. Ya vamos a hablar un poquitico de SRA. Entonces yo puedo empezar a ventilar a mi paciente por 7 o por 8 mililitros kilogramo de peso, es decir, 56.4 por 7 me da 3,94 y por 8 me da 4,51. Vamos a tratar de ajustarlo a 7 mililitros kilogramo peso. Algunos ventiladores no traen la suma de uno en uno, es decir, que yo podía poner 390 o 400 mililitros. Entonces me voy para acá, tengo 450 y dijimos vamos a dejarlo en 390. ¿Listo? Bien. Ahora tenemos acá frecuencia respiratoria. Este paciente que estamos enseñando acá, ¿será que principalmente tiene un problema de oxigenación o un problema de ventilación? Pues si nosotros vamos a nuestros gases arteriales, miren que yo encuentro que el CO2 está en 35. Su principal problema es de oxigenación, ¿cierto? Debemos de recordar cuáles son las variables de oxigenación. Y ¿cómo veía yo oxigenación en mi paciente? Presión arterial de oxígeno, ya mencionamos que es 50, saturación, que no nos mencionaron en el caso, y la PAFI. ¿Cómo encuentro yo la PAFI? Tengo una presión arterial de oxígeno de 50 sobre el FiO2 que tenía mi paciente, que es 0.5, 50%, se me da una PAFI de 100. O sea que ratificamos que el paciente tiene un problema de oxigenación. O sea que la frecuencia yo la puedo programar, digamos, dentro de valores normales. Acuérdense, no es una receta de cocina, yo tengo unos parámetros prefijados y voy a empezar a evaluar. Vamos a dejarla en 16. Un nivel de PIB
para ver cómo se comporta de entrada ese pulmón. Tengo un paciente con una neumonía, tiene algo de ocupación alveolar, de pronto necesita un poquitico más de presión para generar esa apertura alveolar, entonces podría yo ponerlo con un PIB de 8. Igual ya vamos a ver cómo se comporta la presión pico, cómo se comporta la presión meseta y cómo se comporta la distensibilidad. Las guías nos recomiendan empezar con un FiO2 en un 100%, pero este es uno de los parámetros pues que aún se discute mucho, ¿cierto? Porque ese 100% puede llevar a mi paciente a condiciones de hiperoxemia, ¿sí? Entonces yo pongo 100%, evalúo la saturación de mi paciente y a partir de ahí voy viendo si el paciente me permite titular, es decir, si me permite empezar a bajar el FiO2. Recuerden que la titulación del FiO2 se da por la saturación. Una relación IE podemos ponerla dentro de las condiciones normales. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente obstructivo, vamos a dejarla 1, 2, 2. Si yo tuviera un paciente obstructivo, ¿qué necesitaría? Tiempo respiratorios, tiempos expiratorios mucho más largos. No vamos a poner el porcentaje de pausa porque ahorita vamos a hablar de él. Y vamos a poner de entrada una onda cuadrangular. Listo, un disparo por flujo que dijimos que era de 3 a 5, miren aquí puede ser por presión en centímetros de agua, o por flujo, vamos a dejarlo en 5, no hay ningún problema, le doy confirmar y ya le doy aquí comenzar ventilación mecánica y miren ya ahora sí un poco más gráfico a lo que yo me voy a encontrar. Entonces, en este panel de la derecha está lo que yo acabo de programar, una frecuencia de 16, volumen corriente de 390, un PIB de 8 y un FiO2 al 100%. En la izquierda voy a encontrar algo de monitoría de la ventilación mecánica. Miren, ¿qué encuentro? La presión pico, ¿cierto? O sea, recuerden que la presión pico me da información del componente friccional y decíamos que no toleraba presiones pico entre 35 y 40 mayores, o sea que por ahí estoy bien. Volumen corriente 390, o sea, lo que le estoy metiendo es lo mismo que está saliendo. Una frecuencia de 16. Yo estoy programando 16 y estoy obteniendo 16. ¿Eso qué me da un indicativo? De que el paciente no está asistiendo. Bien, porque si el paciente asistiera, tendría muchas más respiraciones de las que están programadas. O sea que eso es una ventilación totalmente controlada. Y si yo quiero explorar un poquitico más la monitorización, que hablamos algo de trabajo respiratorio, de presión pico, de presión meseta, de strain, estrés, miren acá me lo voy a encontrar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Miren, una presión pico de 20, componente resistivo, y una presión meseta de 17. Pero nosotros dijimos, esto es una presión aproximada que hace el simulador, porque para yo poder tener una presión meseta propiamente mucho más confiable, recuerden que necesito la pausa. Entonces, recuerden muchachos que nosotros lo que hacemos es programar la pausa inspiratoria. ¿Cómo? Para poder obtener la presión plato necesito una pausa. Entonces miren que a partir de aquí yo la puedo programar en porcentaje. Algunos ventiladores vienen por porcentaje y otros ventiladores vienen en tiempo. Entonces miren que yo aquí ya la voy a programar. ¿Cuánto? Voy a programar 10% y miren cómo hay un cambio en la morfología de la gráfica. ¿Qué gráfica es esta acá arriba? En amarillo, una gráfica de presión versus tiempo, la que conocimos, la que vamos a conocer, vamos a hacer un poquitico más de análisis, en esta gráfica. Bien, y miren que este simulador me permite tener este pulmón dinámico. ¿Qué me está mostrando aquí? Un valor de distensibilidad, un valor de resistencia y miren la saturación de mi paciente, está saturando 100%. ¿Qué quiere decir? Que eso me permite a mí disminuir el FiO2. Vamos a bajarlo de 10 en 10. Entonces yo lo voy a bajar en 10 porque le estoy dando más de lo que mi paciente totalmente necesita. Yo puedo aquí adicionalmente analizar diferentes gráficos. Miren, tengo una curva presión versus tiempo, tengo una curva flujo versus tiempo y tengo una curva aquí volumen versus tiempo. Presión versus tiempo, flujo versus tiempo y volumen versus tiempo. Bien, entonces hasta aquí voy con la programación inicial de la ventilación mecánica. Esto es lo que yo estoy programando en el banner de la derecha y esto es cómo está ese pulmón asimilando lo que yo le estoy dando. Bien, entonces hasta ahí tengo programación de volumen control. Miren que decíamos, una de las ventajas que yo tengo con volumen control es que me permite cambiar el tipo de onda. Hablábamos de que habían varios tipos de onda, pero generalmente yo utilizaba onda cuadrangular o onda desacelerante. Entonces quiero que veamos esta fucsia, cómo va a cambiar cuando yo
cambie el tipo de onda. Entonces, miren, ahí se ven perfecto los dos tipos de onda. Tengo una onda desacelerante y una onda cuadrangular. E inmediatamente eso me cambia la morfología de la curva presión versus tiempo. ¿Listo? Esto me permite a mí, ¿esto cuándo lo puedo hacer, el cambio de la onda? En el modo de volumen control. Bien, voy a regresar a una onda de tipo cuadrangular. Entonces acá tengo una onda cuadrangular, de nuevo, que me sirve mucho más para monitorear. Y miren, aquí tengo entonces volumen corriente, nivel de PIB, FiO2, relación IE, frecuencia, tiempo de pausa, disparo y tipo de flujo. Y volvemos a esta onda que ya en el próximo módulo, cuando analicemos la curva de presión versus tiempo, vamos a analizar qué significa cada uno de estos momentos o cada uno de estos escenarios. Bien, ¿qué debo estar monitorizando? Entonces monitorizo presiones en la vía aérea, que vamos bien, monitorizo también gasimetría arterial y todo el contexto clínico. Eso responde a otro de nuestras preguntas que teníamos en nuestro caso clínico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debería monitorizar? Pues las presiones en la vía aérea, gasimetría arterial. ¿Qué ayudas diagnósticas debería solicitar? Una gasimetría arterial y una, por ejemplo, radiografía de tórax para ver esa evolución de la patología. Bien, entonces hasta aquí tenemos programación de volumen control. ¿Qué me permite entonces el volumen control? Hacer una pausa inspiratoria continua, ciclo a ciclo, para yo poder encontrar que la presión meseta o la presión plató que me va a hablar a mí de el componente elástico, presión pico componente resistivo, presión meseta componente elástico, que lo vamos a ampliar mucho más en el módulo que sigue de monitoreo de la ventilación mecánica. Ahora, dijimos, las guías nos hablan de empezar en volumen control, Bien, pero si yo quiero utilizar la presión control, recuerden, no hay un modo que sea mayor a otro o mejor a otro, entonces, ¿qué debería yo tener en cuenta? Puedo ver la presión media de la vía aérea. Mire que en este caso se la está dando en 10. Bien, entonces vamos a tener ese valor y vamos a migrar hacia presión control. Entonces yo me voy para aquí para modo y me cambio para presión control. Le doy confirmar y miren los parámetros que voy a tener, los que también ya vimos. Ya teníamos una relación IE, una frecuencia, un nivel de PIB, un nivel de FiO2 y un disparo. ¿Qué nos cambió en este simulador propiamente? La presión control. Bien, entonces, ¿cómo empezaba yo? ¿Cómo se programaba esta presión control? Entonces, como ya vimos la presión media anterior, dijimos 10, vamos a ponerle 10 y voy a darle confirmar, pero quiero que vean también cómo es el cambio de la morfología de las curvas. Miren, esta presión versus tiempo se me volvió netamente un cuadrado, cuadrangular. Bien. La otra es mucho más bonita y me da mucha más información. Y miren que la onda de flujo directamente se volvió desacelerante. Bien, se volvió desacelerante. Pero entonces quiero que nos demos cuenta de lo siguiente. Con esta presión control, yo estoy haciendo un volumen de 446. Recuerden, panel derecho, lo que yo estoy programando, y panel izquierdo, cómo el pulmón está asimilando esa carga que yo le estoy poniendo. Entonces, con esta presión control de 10, tengo una presión pico de 18. Un volumen corriente exhalado de 446, frecuencia de 16, que me está hablando de que el paciente no está asistiendo porque tengo 16 programadas. Miren, si yo subo a 18 respiraciones programadas, él aquí en un momento va a subir a 18. Voy a cambiar un momentico los gráficos acá porque quiero que veamos el pulmón dinámico. Miren, sigo saturando 100. Es decir, yo puedo seguir bajando ese nivel de FiO2, no hay ningún problema. Entonces miren que la frecuencia aquí ya se subió a 18. Entonces miren, 18, el paciente está totalmente controlado. Bien, pero miren que yo tengo un volumen de 430 y si nosotros recordamos los cálculos que hicimos, dijimos que nuestro volumen objetivo iba a ser 394. En volumen control lo estábamos hablando de 390. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi objetivo de volumen es 390, yo estoy poniendo demasiada presión. Entonces, yo me puedo bajar a 8. Vamos a ver con 8 este 430 cómo se va a modificar, porque esa presión es la que me está generando ese volumen. Miren que ya empezó a bajar, 397, ciclo a ciclo, por ahí 379. Bien, por ahí estoy más o menos 362, ya me fui muy por abajo, vamos a dejarlo en 9. Bien, asimismo sería para el caso contrario, si mi objetivo fuera 500 y yo estoy haciendo 400, pues empiezo a subirme vigilando siempre estas presiones que yo estoy generando aquí. Vamos a ver un momentico que el simulador, miren, sigo saturando 100, es decir, que yo le puedo seguir titulando
ese nivel de FiO2. Miren, aquí ya voy 380, 388, por ahí ya estoy en valores propiamente de los objetivos que yo estaba buscando. Sigo con una presión pico de 17, no hay ningún problema, ya vamos a hablar de presiones en el próximo módulo, pero es así como yo debo tener el control de esto. Volumen control, ya vimos las implicaciones que tiene, y presión control, estas son las propias indicaciones. Otra vez, muchachos, el mensaje claro durante toda la charla: no es una receta de cocina. Yo debo estar hablando, y esto es un contexto clínico: cómo está metabólica mi paciente, cómo está la parte neurológica, cardiovascular. Por ejemplo, si tuviera un paciente con altas dosis de vasopresor, que estuviera con vasopresina, que estuviera con diferentes medicamentos que me ayuden a esa función cardíaca, debería yo estar pensando: ¿será que mi paciente necesita un nivel de PIP tan alto para evitar que esa fase de shock pase? La saturación, oxigenación, ventilación, trabajo respiratorio, estoy en metas de protección pulmonar, radiografía de tórax, gasimetría arterial, electrolitos, todo esto también va en conjunto. Bien, entonces aquí tenemos una primera aproximación muy clara de cómo programo el volumen control y cómo programo la presión control.